Bueno muchachos, hoy vamos a ver entonces recolección de elemento material probatorio, procesos de investigación relativos a la recolección de elemento material probatorio, todo lo que tiene que ver con embalaje, rotulado, cadena de custodia y demás. Para eso muchachos, como les dije hace un momento, pues no voy a poner diapositivas, eh, no voy a hablar mucho hoy, van a hablar más ustedes. Entonces, la metodología que vamos a utilizar hoy es que entre todos vamos a discutir un caso muy sonado que vamos a discutir, pues vamos a poner ahora. Todos vamos a entrar como a ser investigadores del caso, qué haríamos, qué no haríamos, por qué se hace, por qué no se hace, cómo se hace. Eh, Les traería el caso muy sonado, no sé si, yo creo que ya todo el mundo lo ha escuchado, es el caso de Luis Andrés Colmenares. Lo tienen por ahí en la mira, Sí, muchachos. señor. Bueno, vamos a hablar un poquito pues de ese caso. Igual vamos a ir abordando como algunos otros casos y algunos otros, por decirlo así, términos dentro del proceso penal, ¿cierto? Y dentro del proceso investigativo y demás. Entonces, teniendo claro, muchachos, vamos a iniciar. Eh, ya habíamos visto un poquito de qué se hace como fundamentos de policía judicial, qué hace la policía judicial, cómo se recolecta, qué hay que hacer, eh, cuáles son los métodos y demás. Entonces, vamos a dar inicio, muchachos, ya todos conociendo el caso, unos más que otros posiblemente. Vamos a iniciar entonces a hablar del caso. Como, como investigadores o como personas que ya tienen conocimiento en las ciencias forenses, ¿qué lograron ustedes percibir del caso en tema probatorio, en tema de elemento material probatorio? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué han sabido? ¿Qué saben? Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, profe. ¿Me puede repetir el caso que me entró una llamada ahí de un compañero? Qué Ah, pena. listo, Carlos. Mira, el caso es el famoso caso de Luis Andrés Colmenares, un joven bogotano de la Universidad de los Andes, que un 31 de octubre del año 2010, si no estoy mal, sale a departir con algunos conocidos y Sí. permanece desaparecido un tiempo. Después resulta que aparece en el caño del Virrey debajo de un puente. eh, y hay varias personas capturadas, hay una serie de testigos que son desacreditados por la defensa y listo. Un montón de cosas que ya vamos a hablar, listo. Ok, profe, ya listo. Gracias. Entonces, muchachos, quisiera saber ustedes qué conocen del caso para ver cómo lo empiezo a abordar. También tengo que poner después de presente que me leí absolutamente todo el caso para podérselos exponer. Es muy largo, por si lo quieren leer alguna vez, es muy interesante. Entonces sé qué actuaciones se hicieron, qué actuaciones no se hicieron, qué actuaciones fueron rechazadas, por qué fueron rechazadas, pero sí quisiera saber si ustedes de pronto se han puesto a ver, no sé, documentales, el documental en Netflix que me pareció espantoso aquí, pues hablando entre nos, que quisiera saber qué saben. Profe, pues yo estuve como muy al pendiente en un principio cuando estaban en la controversia de que el cadáver sí hubiese sido arrastrado por el agua en el caño, en la ubicación donde supuestamente cayó el cuerpo. Sí, Entonces estuve como muy pendiente de ese pedacito y estuve pues incluso leí pues como un artículo de semana sobre el asunto y nunca, o sea, se comprobó porque hubo un perito que hizo ese movimiento, incluso los bomberos hicieron un simulacro con un muñeco y se llegó a la conclusión que el agua no podía arrastrar el cuerpo. es correcto. Es completamente cierto. Incluso eso lo hizo un perito extranjero, lo que yo les decía en fundamentos de policía judicial. Que se puede hacer uso. Miren que todo lo que vamos a empezar a hablar hoy va a ir articulado con todo lo que hemos visto de principios de criminalística, de principios de policía judicial y de recolección de elementos material probatorio. Eso es muy cierto, lo que dice Andrés es muy cierto. La familia Colmenares manda a traer un perito extranjero muy teso en pluviología, que es la ciencia que estudia pues el tema de las lluvias y demás, y lo que hicieron fue aplicar el principio de reconstrucción de los hechos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una investigación de cuáles eran las condiciones meteorológicas para el 31 de octubre del 2010. Si llovió, cuántos metros cúbicos llovieron, si es posible que,
que un cuerpo, no recuerdo cuánto pesaba él, creo que pesaba como unos 85 kilos, si un cuerpo de 85 kilos podía ser arrastrado por una corriente que solo mide entre 20 y 25 centímetros de profundidad. Con el tema de los bomberos también se les compulsa copias. Compulsar copias es mandar a investigar, porque resulta que ellos van y exploran el 31, creo que fue ya el 1 de noviembre, y dicen que no encuentran nada, y horas después se hace una nueva búsqueda y aparece un cuerpo. Entonces, por eso se hace como la reconstrucción de los hechos, de ver si es posible que el caño hubiese arrastrado el cuerpo, cuánto lo hubiese arrastrado en caso de que fuera posible, en qué condiciones tendría que estar el ambiente para que el cuerpo fuera arrastrado, por qué no lo vieron antes, y demás, ¿cierto? Entonces, como primer acto de investigación, muchachos, ahí, ¿qué haríamos? Vamos a contextualizarnos en el 31 de octubre, siendo las 11 de la noche. Les reportan la desaparición de un joven, ¿cierto? ¿Qué actos se harían? Profe, eso es un acto urgente. ¿Pero qué actos harían? Ya vimos actos urgentes, muchachos. ¿Cuáles son los actos urgentes? Profe, no sé si se iniciaría ahí con los interrogatorios a los testigos. Pero ¿cuáles testigos si apenas nos dijeron que hay una desaparición? No, pero No, se haría. profe, no se debe esperar Yo creo que ¿cuánto? ahí lo 36 primero, horas, 24 horas. Muchachos, con el tema de las desapariciones es un tema muy variable. ¿Por qué? Ahí Se los voy primero a que poner. todo, yo creo que lo que hay que hacer sería la reconstrucción del caso, del hecho. Se las voy a poner un poco más sencilla. Ya nos llaman y nos dicen, hay un cuerpo no identificado de sexo masculino en el Caño del Virrey, en Bogotá. Hay policía de vigilancia como primer respondiente. Ya, eso es lo que tenemos. ¿Qué haríamos? Profe, acudir al lugar de los hechos de inmediato para iniciar con todo el proceso investigativo. Y bueno, y eso es lo que yo les estoy preguntando. ¿Qué harían? Ustedes son policía judicial en este caso. ¿Qué harían? Desde lo mínimo, desde lo mínimo hasta, desde lo particular, perdón, desde lo general hasta lo particular, ¿qué harían? ¿Qué pasó? Profe, si el policía que está no acordonado, entonces se acordona el área, yo pienso pues que se le toma, o sea, se recibe la información que haya tenido el policía que fue el primer respondiente y ya Andrés, dame un momento, que esa parte es muy interesante. y ¿Qué le ya se preguntarían ustedes a ese policía primer respondiente? yo le preguntaría que cuando llegó, ¿qué fue lo primero que evidenció? Sí, O sea, algo anómalo, que lo que él haya visto que sirva para iniciar con la investigación. pues la pregunta está muy bien, pero está muy superficial. ¿Por qué? Porque para Andrés no sería anómalo encontrar un cadáver en un caño. O es muy normal ya en Colombia. profe, ¿Sí ven? A eso quiero llegar. Que es el hecho de saber preguntar, es el hecho de tener como la noción de saber qué preguntar, porque si ustedes me preguntan, si yo soy policía de vigilancia y a mí llega alguien de la policía judicial y me pregunta, venga hermano, ¿usted qué vio anómalo? Pues, hermano, pues cadáver, y un cadáver en el río, en el caño. Pues lo Ah, normal, pero lo para mí normal sería es, muy pienso yo, normal. que realizar el procedimiento. Profe, lo normal es que, según como dice el protocolo, es llegar pues con el informe de la noticia criminal, ¿sí o no? Arribar a la escena de los hechos. Primero que todo, tomar pues el interrogatorio del primer respondiente, en este caso el policía que está ahí, y el protocolo es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, pues ¿sí me entiende? Pues todo Sí, lo que él sepa. pero Acordonar el área, fijar... el interrogatorio del primer respondiente ya te lo está dando en el informe, en el FPJ4, que es el formato de primer respondiente. Aparte, él, si bien es un testigo, pues no sería un testigo del hecho, porque él llega posteriormente al hecho. Es más, él llega porque le dicen. Tocaría revisar, muchachos, el formato de policía judicial de primer respondiente para ver Ajá. el que nos expone. Si nos dice que efectivamente cuando acordonó el lugar, cuál fue el método de acordonamiento, porque no sé si ya lo habían visto con el anterior docente, pero se puede acordonar incluso con una fila de personas, con unas personas unidas de la mano. Eso es Claro, un con personas, acordonamiento. sí. O sea, es cómo se Barrera acordona el humana, pues. lugar, cuánto tiempo se demoró el lugar sin acordonamiento, cuánto se demoró él en el desplazamiento desde que le avisan hasta el lugar del hecho, cómo lo acordona, cuántos anillos hay, con qué lo acordona, qué herramientas utilizó,
si en algún momento el lugar estuvo desprotegido, porque sabemos que si hay un lugar está desprotegido, posiblemente puede haber contaminación de la escena. Todo Bueno, eso es lo que hay que pudieron haber preguntar, ingresado ¿cierto? muchas más personas, claro. Claro que sí. Si cuando él arriba al sitio alguien está en el sitio, si pudo tomar los datos de esa persona, porque claro, son testigos potenciales. En este caso, contextualizándolos un poco más, pues ya se encuentra pues un cadáver, se hace, ¿qué sigue de ahí? Ya encontramos el cadáver, ¿sí o no? Ya está acordonado, ya el policía nos entrega la escena, el policía se queda custodiando, pero no interviene más en la escena, ya la escena es nuestra. ¿Qué más haríamos, muchachos? Señor, Recolectar buenas evidencias noches. físicas. Yo Vamos de a uno. pensaría pues que en este caso deberíamos de empezar a verificar qué elementos materiales probatorios o evidencia física encontramos en el lugar de los hechos que nos pueda servir para establecer ese acto. Listo. Vamos a poner un caso hipotético porque la verdad en ese momento en el lugar no se encuentran casi elementos materiales de prueba. Digamos que encontramos una botella, encontramos los documentos del joven y encontramos el cuerpo. ¿Cuál señalizo yo como elemento material probatorio o como indicio número 1? El cuerpo. Cuerpo. Bueno, aquí los voy cuerpo. a poner a discutir. ¿Cuántos dicen que el cuerpo? El cuerpo es el primero. Naranjo, Profe. ese cuerpo. Profe, pero yo pienso que primero se revisa el cuerpo para tratar de tener una idea clara de qué le ocasionó la muerte. Muchachos, esperen que se me están yendo muy allá. No, es y evidente que si hay un cadáver. Espérenme, muchachos. Se me están yendo muy allá y me parece súper interesante como la postura, pero se me están yendo muy allá sin antes revisar más acá. Si tenemos la escena, miren que yo ya les había explicado los métodos de fijación y ya les pregunté que cuál sería el elemento material de prueba número 1 y me dijeron que el cuerpo. Ya fotografiaron la escena acordonada, ya hicieron un plano, ya hicieron grabación, ya hicieron narrativa. La hicieron. No, es cierto, profe, es cierto. De hecho, Ya entraron a la escena sin haber ni siquiera fotografiado cómo hallaron la escena. Exactamente, profe. Mucho Yo creo que ahí cuidado, jugaría muchachos. primero la Mucho fotografía cuidado. de panorámica ante todo. Claro que sí, o sea, yo cuando recibo la escena tengo que fotografiar la escena como la hallo, como la hallé yo como policía judicial, cómo hallé la escena, si la hallé acordonada, quiénes estaban, si había policía de vigilancia, ¿cierto? Ahora bien, luego de acordonada la escena, de fotografiada la escena, de que ya hemos levantado un plano, porque mientras yo fotografío hay un planimetrista que ya está haciendo su plano, hay otra persona que está haciendo un bosquejo, hay otra persona que ya entonces está haciendo la narrativa. Listo, ya tenemos todo eso, ya tenemos fotografía, narrativa, plano y demás. ¿Les han hablado de los métodos de búsqueda? Sí, claro, profe, en Por espiral, franjas, por cuadrantes, franjas, punto a punto, sí. Líneas, en franjas. espiral, línea, todo eso. Ahora contéstenme la pregunta que les hice anteriormente. ¿Cuál sería el elemento material probatorio número 1? El cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo. ¿Por qué? Se supone que se está hablando es como de un occiso. Les voy a poner el Lo siguiente primero que ejemplo. reporta es un occiso, ¿no? Les voy a poner el siguiente ejemplo para que lo discutamos. Resulta que hay un policía de vigilancia y reporta a la policía judicial y dice, comando, lo que pasa es que tenemos acá un homicidio. Tenemos una escena de un homicidio, un 901. El primer elemento, el policía. Déjenme hablar y después discutimos. Tenemos un 901. Listo. Solo hay un cuerpo, yo solo veo un cuerpo. Veo un arma de fuego, veo rastros de sangre, veo un cuchillo. También impregnado con una sustancia roja, presuntamente sangre. Listo. Ustedes van y le ponen el 1 al cuerpo, le ponen el 2 al arma, le ponen el 3 al cuchillo, le ponen el 4 a la sangre. Cuando ustedes empiezan a hacer su método de búsqueda, resulta que vaya sorpresa, hay otro cuerpo abajo de una cama y nadie lo había visto. Entonces, ¿ese otro cuerpo qué? ¿Cuál sería? Si ustedes me están diciendo que los cuerpos son los primeros. Ahora Profe, pues se supone, profe, que uno debe, pues, antes de llegar, o sea, revisar bien y funcionar bien el lugar de los hechos, hacer una buena revisión minuciosamente.
Eso es lo que pasa a José Alejandro, pero puede que a mí se me pasó, yo no vi ese man debajo de la cama o esa vieja debajo de la cama. Y ya hay otro cuerpo. Muchachos, sáquense esa idea de la cabeza. El cuerpo no siempre es el primer elemento. El primer elemento es el que ustedes hayan de acuerdo a su método de búsqueda. Porque ustedes no siempre van a tener un cuerpo que ustedes ven a primera vista, pues ahí de primerazo. Si hay un cuerpo que está en una casa y lo primero que ustedes encuentran en la puerta es un arma de fuego, se señala con el numerador, valga la redundancia, número 1, el arma de fuego. Porque es lo primero que ustedes hallan al ingresar a la escena o antes de ingresar a la escena. Porque Pero ustedes no disculpe, saben qué va a haber más adelante. pero disculpe, yo creo que sí tiene toda la razón, porque si yo entro a una escena de un crimen a una casa y la casa tiene un segundo piso y el cuerpo está por allá en un cuarto arriba, yo creo que abajo hay elementos probatorios de primera categoría. Lo que dice Jesús es completamente cierto. Claro, Les claro. voy a poner Sí, sí, otro claro, ejemplo para es que me verdad, entiendan. verdad, Si hay muy un cierto. intercambio de disparos en una casa con 2 pisos, en la primera resulta que habían 2 personas pues accionando sus armas de fuego, una logra escaparse y la otra herida sube al segundo piso y finalmente en el segundo piso es donde fallece. Y abajo quedan vainillas, quedan marcas de disparo por proyectil en las paredes, en el techo. Entonces, ¿cuál sería el elemento material probatorio número 1? Pues el que yo encuentro abajo, porque yo no llegué de primera al cuerpo. Yo tengo que empezar a revisar el primer piso, las paredes, el techo, valga la redundancia, el piso, tengo que subir por las escalas, mirar qué hay. Si ven, muchachos, porque no siempre el cuerpo es el elemento material número 1, Sí, o se le pone el profe. numerador número 1. Profe, sí. Yo recuerdo una práctica que hicimos con el profesor Fabio, no sé si de pronto los compañeros me dejen mentir. Hicimos ahí en el multitécnico en diferentes aulas los procedimientos de actos urgentes y él nos recalcó muchas veces que el número 1 siempre iba a ser el cuerpo. No sé si los compañeros me dejen mentir eso. No, sí, tienes razón, Elkin. Yo también tenía con esa duda porque Entonces yo por eso eso se estaba, recalcó pues, mucho tiempo, o sea, que estaba como aferrado pues a eso y sí tiene toda la razón el profe pues, Muchachos, con la yo aclaración. también tuve ese conflicto. Yo también tuve ese conflicto en la universidad, porque ahí me enseñaba alguien que pertenecía a la SIJIN y alguien que pertenecía al CTI. Y me trabajan de manera distinta, claro que sí. Pero pónganle lógica al asunto, muchachos. Si yo Claro, sí, encuentro estoy de de primero un acuerdo. arma de fuego y por allá de 15 el cuerpo, pues muchachos, va de primera el arma de fuego. Claro que eso Profe, Claro, puede variar, claro que sí. profe, Se qué los pena, pongo hay de la una, siguiente hay una manera. Profe, pregunta. Profe, qué Dígame. pena, hay una pregunta. Profe, ¿Qué puede pasar si de pronto se señala de primero el cuerpo y después los otros elementos encontrados? Pues ¿Puede contamina el alterar área. la escena? A eso vamos. A eso vamos. Eso depende de la escena. Pero escúchenme esto, muchachos. Quiero que se lo graben. No se cuadriculen. ¿Qué les dije yo? No siempre. Oigan esto. Esas 2 palabras son vitales. No siempre el cuerpo es el elemento material probatorio número 1. Ya les voy a explicar ese no siempre. Si tenemos una escena, ya les han explicado tipos de escenas. Les han explicado profe, yo que... tengo una pregunta. Sí, dale. Si yo llego a una escena y bueno, y me dicen que hay un homicidio, Sí. Puede ser uno. aló, Espérenme que se me están desconcentrando y vamos como perdidos. Les voy a explicar ese no siempre. El ejemplo, ya les han explicado los tipos de escenas, que hay escenas abiertas, cerradas, múltiples, únicas. ¿Lo han visto? Sí, sí. Sí, profe, sí. Sí, sí. Sí, Ahora, profesor. muchachos, ya les voy a explicar por qué ese no siempre. Si yo tengo una escena donde el campo es abierto, ejemplo, una vía pública, una calle, resulta que yo llego y lo primero que veo, pues accionaron un arma de fuego en contra de un ciudadano, el ciudadano finalmente fallece en el sitio y resulta que lo matan en la mitad de la calle. El ciudadano iba en su motocicleta, lo impactan varias veces, el ciudadano cae de lado pues en su motocicleta y queda en la mitad de la calle en un semáforo. ¿Qué es lo primero que yo veo cuando llego? La sangre. No.
La Escúcheme bien. motocicleta. ¿Y quién iba en la motocicleta? El ciudadano. Mira, sí, Entonces, ¿qué es lo primero que yo veo cuando llego a la escena? ¿Por qué llaman a la policía? Porque hay un ciudadano tendido en el piso sin signos vitales, posiblemente. ¿Qué es lo primero que yo veo? Un cuerpo. ¿Qué es lo primero que hallé, muchachos? ¿Qué es lo primero que hallé? El cuerpo. Un cuerpo. Ahí sí, numerador número 1, valga la redundancia, tal, melo, quedó listo para la foto. Pero les pongo lo que habíamos hablado antes. Si la escena nos tiene otras características, pues entonces, si es una casa y lo primero que encuentro es en la puerta un arma de fuego, voy a numerar esa arma de fuego como la 10 viendo que la encontré de primera. Bueno, no tendría lógica, profesor. Sí, claro. Exactamente. O sea, yo no voy Sí, a empezar. profe. Vamos a hacer un ejemplo. Claro. El cuerpo está en la cocina y la cocina es al fondo. De la cocina para acá, entonces me encuentro el cuerpo en la cocina, me encuentro el arma de fuego en la pieza, me encuentro un cuchillo en la sala y me encuentro sangre en la puerta. Entonces voy a entrar y empezar a numerar desde adentro para volver a salir, para volver a entrar. No, profe, porque vea que No, independiente profe, del porque uno método debe de contaminar la búsqueda escena. usado, Debe contaminar la escena. yo pienso que independientemente del método de búsqueda usado, siempre se inicia con lo primero que se encuentre. Ahí está. Entonces, ahí está. No se cuadriculen con Sí, eso de sí, que sí. siempre el cuerpo es el 1. No, todo puede cambiar. Y si lo numeran como cualquier otro número, pues hay que explicar efectivamente por qué se Profe, utilizó. tengo una pregunta. Claro que sí. Si yo llego a un lugar de los hechos, lo primero que encuentro en la puerta es un herido y más adelante un muerto y después el arma. Sí. Entonces, el número 1 ahí sale siendo el cuerpo, o sea, el occiso, ahí no entra como tal el herido. ¿O qué? No, porque el herido, si bien hace parte de una conducta delictiva completamente tipificada por la ley, que son las lesiones personales o un homicidio en grado de tentativa, pues sigue vivo. Uno tiene que preservar la vida. Claro, ¿y ¿Uno él qué pasa hace? a ser Saca el qué? herido y ¿Él empieza a pasa a ser mirar. es como un testigo o qué? ¿Él pasaría a Claro ser que ese testigo sí, o qué? a eso vamos. Cuando se presume de un hecho delictivo como una tentativa de homicidio y el paciente sigue vivo, pues ese es otro acto urgente, trasladarse al centro asistencial, preguntar por el estado del paciente y después interrogarlo. Exacto, un ejemplo, encuentro el herido, un muerto y un arma, ¿cuál pasa a ser el primero? Si está el herido, más allá del muerto, un ejemplo, una riña entre ellos dos. Sí, ¿dónde está el arma? ¿En la mitad del herido y el Digamos otro muerto? después, en la puerta tratando de salir está el herido, Sí. atrás está el cuerpo y después el arma. El uno sería el cuerpo, ¿no? En realidad vendría siendo los vestidos de sangre del herido. Pongamos de lógica ahí. Ahí les dejo. O sea, ¿Sí ven? sí, pues. Sí, ¿Sí ven? porque es lo primero que se va a encontrar, la Claro, sangre. usted levanta el herido y ya encuentra un charco de sangre y un lago hemático del herido. Ajá, sí. Entonces se pone que se Ya. encuentra un lago hemático de, no sé, digamos de 500 centímetros cúbicos de una sustancia roja, al parecer sangre, porque aquí no todo se da por sentado. Aquí todo es al parecer. Claro. O sea, usted puede ver que el man Sí, está porque botando supongo sangre yo y que, lo cogió y es al parecer sangre. supongo yo que el primer respondiente, pues el que llegue y encuentre la escena, lo primero que hace es llamar a una ambulancia y si mueven el cuerpo, pues allá queda la sangre, ¿sí o qué? Claro que sí. Y ahora vamos al caso de que el ciudadano que trasladamos fallece. ¿Qué hago ahí? Número 3. Sencillo, Profe, ya hay que muchachos. hacerle levantamiento en el hospital, Ojo si con fallece en el eso. hospital. Les Claro. pregunto cómo se llama ese acto y me dicen levantamiento y tienen 0.0. Porque ya vimos que eso no se llama levantamiento. ¿Cómo se llama? Inspección de cadáver, no. Le falta un pedazo. Va bien, le falta un pedazo. Inspección técnica de cadáver. Inspección técnica. Inspección cadáver. Listo, profe, ahí le cuento con un menos 5 para ahí tan siquiera hay una ayudita. Aquí estamos para aprender, muchachos. Pero ojo con eso. Ahí vamos. Yo los veo diciendo levantamiento y tenemos problemas. Y nos levantas Recuerden, a nosotros. inspección técnica a cadáver. Bueno, ahora ya sabiendo esto, No, el profe, numerador. porque es que los parciales es muy cortito el tiempo. Ah, no, pero a mí no me van a decir que poquito el tiempo. Yo les voy a dar una hora pues para que me respondan a la pregunta, solo esa, para que no me corche.
Ahora bien, muchachos, Ya la respondimos. retornando un poquito al caso que nos atañe y que nos tiene aquí. Listo, ya. Ya embalamos, ya rotulamos. Ya hicimos todo, pues ya tenemos el cuerpo en la paletera o en la necromóvil, ¿cierto? ¿Qué pasa después? ¿Qué procede? Llevarlo a medicina. ¿A medicina? ¿Para qué ya está muerto? Profe, ya las pruebas que se recolectaron en el lugar de los hechos son llevadas cada una a su dependencia. Si hay pruebas biológicas, entonces ya al laboratorio. Si hay armas de fuego, se llevan a balística. O sea, yo pienso se entregan, entregar las pruebas a las diferentes Vamos bien, áreas. pero nos falta un pedazo. Vamos bien, pero nos falta un pedazo. Yo recolecto un faltando la cuerpo. sábana de evidencia. A Joana le faltó decir medicina legal, porque yo lo llevo a medicina y si yo me dicen que lo llevo a medicina es un hospital. Entonces, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Profe, entendido yo ¿Sí lo o que no? lo recalcó este profe. Ahora bien, Exacto. ahora bien, resulta que sí, yo recolecté. Muy bien, excelente. Entonces yo voy a llegar con el cuerpo a medicina legal, le voy a decir, va, ahí le dejo y hágale, no sé, hágale un estudio toxicológico, busque evidencia traza. Chao. ¿Qué les falta? No, primero se lleva a la fiscal, primero se lleva a la fiscalía esperen. porque para entrarlo a medicina Esperen. legal lo tienen que llevar con papelería, ¿no? ¿Qué papelería? A eso voy. ¿Qué papelería debo llevar? Formato 6, El 7, número policía 10. judicial. Bueno, vamos con el FPJ10, que es inspección técnica cadáver, ¿cierto? Ajá. Yo les dije ahorita que le iba a mandar a hacer un examen toxicológico, ¿cierto? Hay un formato que se llama solicitud de análisis. Es el FPJ12. Si ven a lo que a lo que queremos llegar. Si yo entrego el cuerpo y le digo, hágale esto así habladito. Cuando llegue, venga, es que, señor fiscal, yo le solicité a medicina legal que le hiciera un examen toxicológico. ¿Y dónde está el formato de solicitud de análisis? Yo le dije al man cuando me lo recibió. Yo le dije al que me recibió ahí que le hiciera eso. Ya no nos ha mandado nada. Había que hacer un formato. ¿Sí ven? Profe, cierto que el cuerpo también va acompañado del FPJ7 y el 8. El FPJ7 y el 8. FPJ7 y 8 es... Se me va. Rótulo de cadena de custodia y registro de... No, rótulo de cadena de custodia y me falta uno. Creo que es el registro de continuidad. Y el 8 es registro de continuidad. Registro de continuidad. Registro de continuidad. Registro de continuidad y cadena de custodia. Claro que sí. Va, FPJ10. Bueno, ahí recupera el levantamiento. Sí, ahí se levantó. Entonces, registro de cadena de custodia, registro de continuidad, FPJ10, FPJ12 si le van a solicitar algo, que es la solicitud de análisis. Igual para los elementos que no sean en el cuerpo en este caso. Si se encuentra una mancha de sangre, entonces en la solicitud de análisis, ¿qué diría? Muestreo de ADN, ¿qué más podría ser una mancha de sangre? No es que el muestreo, básicamente es el muestreo. Y ya después un cotejo si hay una muestra. ¿Saben qué es lo que es una muestra dubitada y una indubitada? Sí, profe, la verdadera y la falsa. La falsa. No hay falso, perdón. Hay una que puedo cotejar con la otra. Hay una original que Hay una puedo original cotejar. y una falsa, pues. Falsa no, que se somete a cotejo. Porque Una original y una Se somete a prueba para verificar si es verdadera. Cotejo, ¿cierto? Entonces eso es. Entonces, en caso de que llegue a tener una prueba con la que pueda cotejar, pues entonces en la solicitud de análisis, pues pido el cotejo. Listo. Ya entonces tenemos todo así. Listo. Breve. Profe, qué pena, una pregunta. Claro. En este caso, ¿cuál sería esa prueba dubitada e indubitada? O sea, ¿sería que un texto, No. Vamos con la sangre. O vamos con... Sí, vamos con sangre. Resulta que yo tengo un lago hemático de alguien que no sé de quién es. Porque no sé... Vamos a poner el ejemplo que pusimos ahorita con el herido.
vamos a decir que el herido se fue, el man se perdió, ¿cierto? Nadie lo recogió, el man solito corrió. Entonces tenemos un lago hemático de una persona que no sabemos quién es. Cuando pedimos esa solicitud de análisis y resulta que alguien nos dice, vea, ese muchacho que salió es muy conocido en el barrio porque el man, no sé, es jíbaro o extorsiona o yo qué sé, y vive por allí. Ah, listo. Se tienen los suficientes elementos para solicitar una orden de captura y resulta que lo llevan, lo capturan. Ahí, ¿cuál sería la indubitada y cuál sería el indubitado? Muchachos. Creo que estamos pensando, profe. Profe, la dubitada es la que se le coge a él, la indubitada la que está en el lugar de los hechos. No. La indubitada, muchachos, en este caso, vendría siendo la del man. Porque es su sangre. Se extrajo de él. La indubitada vendría siendo, perdón, la dubitada vendría siendo la del lugar de los hechos porque no sé de quién es. ¿Sí ven? Muchachos. Sí, señor. ¿Sí ven? Sí, profe, muy entendible, profe, sí. Ahí lo tienen. Entonces, listo. Ahí están la explicación de ese FPJ12, solicitud de análisis. Igual para, por ejemplo, un arma de fuego. Usted que solicita esa arma de fuego. Certificar si efectivamente el arma es apta para el disparo y establecer esa aptitud con P, no con C, sino con P, ¿cierto? Ahí está, esa es otra solicitud de análisis que se haría en este caso, ¿cierto? Ahora bien, ya tenemos todos los elementos, ya el cuerpo está en medicina legal, ya los otros elementos están en el almacén de evidencias. ¿Qué otro acto harían ustedes dentro de ese proceso investigativo conociendo un poco más del caso? Pues a mí, muchachos, se me ocurriría hacer como entrevistas. No sé ustedes qué opinan. Sí, profe, entrevistas a posibles testigos. ¿Y cómo identifica usted a los posibles testigos? Usted nos dijo, pues, profe, que le habían dicho que esa sangre era ese muchacho que ha salido de ahí. No, ya estamos contextualizados en el caso que les dije que íbamos a analizar. Estamos hablando del caso de Luis Andrés Colmenares, muchachos. Profe, ya ahí los testigos fueron las compañeras del donde narran que se tomó un licor, que salió como loco y que se tiró al caño. Entonces empezar a interrogarlas a las dos muchachas que fueron en ese momento. Perfecto. Los testigos también podrían salir, profe, de cámaras donde ellos estuvieron. De ahí pueden salir también. Ahí tenemos dos actos de Profe, investigación. lo otro también. Muchachos, esperen. No empecemos a correr, que nos perdemos en la idea. Vamos a evaluar esos dos actos de investigación que me acaban de nombrar. El primero es una entrevista, entrevista porque interrogatorio ya es otra cosa y es en juicio. Entrevista a testigos. Tenemos dos testigos. Y hablamos de unas cámaras de seguridad, ¿cierto? Para hacer esas entrevistas hay que evaluar varios parámetros dentro del testigo. ¿Cuáles creen ustedes que serían parámetros a evaluar con el testigo al momento de entrevistar? Que tengan conocimiento sobre lo que pasó. Aparte. Que posiblemente sean los que hayan estado pues, en el caso, ¿no? No de pronto terceros o personas que no se está viendo esta foto, Mela. Tenga mucha información. Internet. Y lo otro, que si estén dispuestos a dar, a brindar una entrevista y a decir Pues, lo que es. Dispuestos no, porque ellos son testigos de un hecho delictivo, entonces se supone que deben rendir testimonio. Pero estamos yéndonos muy allá, muchachos, y les voy a hablar algo de el contexto. ¿Saben un poco de el contexto en la situación? El contexto en la investigación. No, profe. Listo, se los voy a exponer. ¿Qué estaba haciendo Luis Andrés Colmenares en la noche del 31 de octubre del 2010? Una fiesta. ¿Qué estaba haciendo? Andaba de farra. Estaba de fiesta. rumbeando.
¿cierto? Cuando uno rumbea, normalmente, ¿qué es lo que hace? Tomar. Consumir licor. ¿Sí o no? Pelear. Hay posibilidad de que el licor, las sustancias psicoactivas, la marihuanita, el periquito, el éxtasis, alteren la percepción del testigo. Sí, claro. Sí, profe, sí. 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 Que hay que evaluar entonces en el testigo. Que tenga los 5 sentidos. Exacto. Si ustedes llevan un testigo que ustedes dicen, no, este es mi testigo estrella, con este gano el caso, y resulta que el testigo al momento de entrevistarse se dice, uy, no, es que yo ese día estaba muy tomado y yo me acuerdo que esa manera tenía una camisa azul o como un pantalón verde, pero yo no me acuerdo bien, porque yo estaba muy borrachito. ¿Pierden o no pierden el testigo? Sí, claro. Claro Se que pierden. sí, porque Sí, profe, tiene su porque no están percepción entre nublada sus por sustancias cabales. psicoactivas o por alcohol. Eso es lo que pasa con el caso de Luis Andrés Comenarias. Las dos muchachas estaban tomadas, él también estaba licorado. Entonces, son testimonios, muchachos, que hay que empezar a evaluar y a ponderar antes de exponerlos. Otra parte del contexto es, ¿a qué hora pasaron los hechos? ¿A las 12 del día como a las 2 de la mañana? 2 de la mañana. Eso fue en la noche. Entonces, ¿qué otra cosa empezarían ustedes a analizar con eso que les acabo de decir? Profe, yo creo que también optaría por entrevistar a la familia, a ver en qué horarios salió él y con quién salió. Sí y a la vez no, porque tenemos evidencia fotográfica de él con quién estaba. ¿Cierto? Ahora bien, con lo que les acabo de decir, que eran más o menos entre las 12 y 2 de la mañana, ¿qué otras cosas dilucidan ustedes a la hora de identificar testigos? El estado en el que él se encontraba. ¿A qué te refieres con el estado en que se encontraba? Nosotros, o sea, un ejemplo, nos vamos a rumbear varios, ¿sí me entiende? O sea, también como saber en qué estado, un ejemplo, se encontraba usted, si estaba de pronto consumiendo licor o sea, como algo así. Miren, lo que yo quiero es que ustedes vean algo, que vayan un poquito más allá de la situación. El contexto... Profe, Hola. porque, bueno, entonces en primer caso fueron las dos muchachas las testigos, pues como que habían principal ahí, pero él estaba en una discoteca, entonces yo Sí, pienso que va uno a entrevistarse, un ejemplo, el portero, venga, este muchacho y uno ya tiene las fotos, salió de aquí en qué estado, o sea, ¿qué recuerda el sí, portero de cómo lo vio salir? Eso es otra entrevista que exacto. se puede hacer, ¿Con quién salió? Si salió con quién alterado, salió, si claro. salió por sus propios medios, si salió obligado, si salió corriendo, si salió en un estado calmado y pasivo. Pero lo que yo quiero que vean, claro que sí, es completamente importante para el tema de la entrevista. Ahora, quiero muchachos que se contextualicen con el ambiente y la hora. ¿Por qué creen que es importante la hora? Porque no es lo mismo de día que de noche, profe, no. ¿Pero por qué? Eso lo Porque la tenemos noche se clarísimo. presta para ocultar Por muchas la cosas. oscuridad, profe. Por la percepción visual. Eso es a lo que quiero llegar. No es lo mismo que un testigo me diga, mire, yo vi a un muchacho, que ese muchacho era como morenito, era así, 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 tenía características particulares como una sonrisa grande, no sé qué, los ojos cafés. Y resulta que eso se vio a las 2 de la mañana en un parque que no tiene iluminación. ¿Coherente? Para nada. Sí. Ahora bien, también hay que ver dónde se ubicaba el testigo, porque por eso justamente se cayeron muchos testigos de la fiscalía. No sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un montón de testigos falsos condenados. Por esos detalles. Venga, ¿usted dónde estaba? Ah, yo estaba en tal lado. ¿Cómo es posible que usted hubiera estado en tal lado si entre Profe, su buenas visual? noches. Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, usted, estoy aquí apenas incluyéndome a la clase. No he podido ninguna, pero ya al fin ya No hay estoy acá. problema, aquí no ¿Listo? vamos contextualizando, igual estamos grabando la clase y yo se las paso como siempre, ¿listo? Listo, señor. Besos. Muchachos, ¿por qué se cayeron los testigos de la fiscalía? Porque entre la visual
y el testigo, entre la visual del hecho que el testigo descifraba o que el testigo narraba, no descifraba, narraba, entre su visual y entre su posición y la visual había un árbol. Entonces cuando se hace una reconstrucción resulta que hay un árbol y le dicen, venga, ¿cómo es que usted puede ver a través de ese árbol? ¿Cómo hizo? Si eran las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana y estaba completamente oscuro y no hay iluminación. ¿Usted cómo puede dar detalles tan explícitos si a esa hora es poco probable que usted lo hubiera percibido? ¿Sí ven? La importancia de saber cómo llevar el testigo. La hora es importante, el lugar, muchachos, no es lo mismo que a una persona le hagan lo que le hicieron a este muchacho en un lugar con completa iluminación a las 12 del mediodía que a las 2 de la mañana. ¿Sí ven? ¿Quién de aquí ha ido a Bogotá y conoce el Parque El Virrey? No, profe, solo medallo. Bueno, muchachos, les voy a decir que el Parque El Virrey después de las 10 de la noche es un robadero el hijo de madre. Allá no se vio un alma. Entonces, a eso quiero que se contextualicen, muchachos. En la investigación judicial y en la criminalística, todo es de Por contextos. eso no es motivo. Todo es de contextos. Absolutamente todo hay que ponerlo en contexto. Un elemento solo no habla por sí solo. Hay que empezar a unir todo eso, ¿cierto? Entonces, continuando. Ya hicimos entrevistas, ya vimos inspecciones técnicas a cadáver, vimos recolección de elementos, hablamos un poco de cadena de custodia. ¿Qué otros actos haríamos? Muchachos, ya vimos actos urgentes. Estamos Tenemos otro en pensando, la profe, retina. estamos pensando. Tenemos otro en la retina y es la solicitud de videos de cámaras de seguridad. Eso es otra forma de recolectar información, muchachos, y ustedes la pueden hacer. Elevar un derecho de petición, en este caso a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, solicitando videos de cámaras de seguridad de entre tal hora y tal hora en tal dirección. Eso se puede hacer. Miren que es otro método de recolección de material. Y ustedes lo van a hacer mucho cuando estén recolectando información. Hacer solicitudes respetuosas. Eso, muchachos, también es forma de recolectar. Entonces solicitamos. Profe, tengo una pregunta. Claro. Una pregunta un poco salida del Aquí tema. no hay preguntas salidas. Un abogado está en la capacidad de realizar. Profe, Sígame. un abogado tiene la capacidad de realizar la misma investigación que un investigador. Con el caso del abogado y del investigador, el abogado al conocer de algunos elementos obtenidos por él se vuelve testigo y ellos evitan mucho eso, porque serían dos partes en una sola. Porque yo tengo entendido que ellos trabajan es con el material que consiguen a través de los investigadores, ¿sí o qué? Claro que sí, porque es que finalmente nosotros venimos siendo como su policía judicial, entre comillas, y él vendría siendo como el fiscal, porque él es el que coordina la investigación, él nos libera órdenes de trabajo. Entonces el que nos dice, mire, yo necesito que usted me... Dígame. En la película del Crimen Perfecto, la que nos vimos, el fiscal, pues el abogado retacaba mucho al investigador que no, que cómo así que no le traía más material, que no había encontrado el arma y que tan, ¿sí me entiende? Entonces estaba de manos porque el investigador no le llevaba pues la veracidad que estaba viviendo. Claro. Como en este caso que usted dice, si no tiene los detalles exactos, los videos, la hora y todo eso, pues no va a servir mucho, ¿no? Sí, claro. Muchachos, en este caso, desde la defensa, nosotros vendríamos siendo la policía judicial, entre comillas. Quiero dejar eso claro, entre comillas, porque no tenemos esas funciones. Y el abogado vendría siendo como el fiscal, porque es quien coordina finalmente la investigación. Entonces él, por ejemplo, nos dice a nosotros, mira, yo necesito que usted me recolecte esto, esto y esto, y que me lo traiga así, 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 ¿cierto? Entonces, él es el que coordina finalmente toda la investigación y al que nosotros le damos resultados. Entonces le decimos, doctor, mire, por solicitud elevada a tal entidad se recolecta esto. Por entrevista a tal persona se hace esta. Todo eso. Eso ya se coordina con el abogado y finalmente pues nos tocará ir a juicio como a explicar cómo se recolectaron los elementos, cuáles fueron las técnicas utilizadas, explicar efectivamente cómo se hizo todo el proceso, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya hicimos entrevistas, ya hicimos solicitudes,
Ya hicimos recolección, ya hicimos solicitud de análisis, ya buscamos testigos, ya empezamos a evaluar al testigo, ¿cierto? ¿Qué más haríamos ahí, muchachos? Profe, qué pena, tengo una pregunta con respecto al caso. Claro. Por ejemplo, si revisamos las cámaras y observamos que una persona estuvo presente en el lugar de los hechos, o sea, que conoce la información, y esa Sí. persona a la hora de uno requerirle voluntariamente una entrevista, se niega a ella, ¿qué se puede realizar ahí? ¿Qué procedimiento se puede hacer? Bueno, si la persona te da la cédula, te da el nombre, la puedes conducir. Le dices al abogado, para mí ese testigo es clave, mándelo a conducir. Lo citan. Si no va, se puede mandar a llevar esposado incluso al juzgado. Eso es. Que va sí o sí. Vacío. Es más, muchachos, cuando ustedes entrevistan a un testigo y el testigo se pierde, pues, y le dice, no, es que no voy a ir ni a bala, es que yo para allá no quiero ir, es que vea, no sé qué, y ya hay entrevista, yo le puedo pedir al juez, señor juez, pido por favor, pues como abogado, pido por favor se conduzca a esta persona a esta sala de juicio oral. Pa, Iván le montan los ganchos y la traen. Y ya, se acaba el problema. Pero uno llevar una persona, o sea, ellos llevar a una persona a la fuerza y si esa persona no quiere hablar, ahí no se le estaría violentando un derecho a esa persona. ¿Cuál derecho? El derecho a guardar silencio, lo están obligando a hablar. ¿Conoces el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia? Y el No, creo que es el porque no artículo 8. sería de tercer grado de consanguinidad. O sea, si era una persona particular, es Muchachos, muy el diferente. artículo 33 y el artículo 8 de la ley 906, si no estoy mal, dice, toda persona, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de afinidad, o consanguinidad o segundo civil. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es testigo de cualquier hecho y no tiene nada que ver con usted, o sea, no es su esposa o su esposo, su prima, su hermano, su abuela, su tío, usted no está amparo, el artículo 33 no lo ampara, porque finalmente no es ningún familiar suyo. Entonces no se está vulnerando ningún derecho a guardar silencio. Si a mí me conduce la fiscalía para que yo rinda testimonio en contra de mi mamá, pues yo le puedo decir, señor juez, yo no voy a declarar porque es mi mamá. ¿Sí me hago entender? Sí, es cierto. Ahí sí la cosa cambia. Y si esa persona ya no quiere hablar bajo ninguna circunstancia, ¿qué delito le imputarían ahí? Si yo la entrevisto y tengo la entrevista física, la presento y le digo, mire, esta persona dijo esto. Ahí está. Sí, porque puede llegar el caso en que uno entrevista a esa persona, como usted dijo ahorita, entrevisten a esa persona y a la hora de pronto esa persona tenga que presentar, no quiera ir. O vaya Sí, y suele pasar. A la defensa suele pasarle mucho. Yo he tenido que rogarle a testigos para que vayan. Me ha tocado pagarle el taxi. o vayan allá y de pronto digan algo totalmente diferente a lo que le dijeron a uno. No, porque yo tengo una entrevista por impugnarle credibilidad. Venga, es que usted en esa entrevista me dijo esto y aquí me está yendo otra chorrada. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta referente a la película? Claro que sí. Es que en la película muestra algo que me inquietó a mí y es referente también al Código Penal Acusatorio de Colombia, donde la defensa se puede también otorgar al mismo victimario, porque esa persona ahí fue defensa de sí mismo. ¿Es posible aquí también en Colombia? En Colombia no estoy seguro, pero creo que no, porque sería una ausencia de defensa técnica. Entonces la persona no tendría una defensa. Igual eso se los voy a comentar porque se los voy a consultar porque la verdad no tengo conocimiento de mucho de eso. Pero en el código no dice nada. Para complementar, le hago otra pregunta, profe. Sí. Cuéntame. Profe. Sí, dígame. Profe, digamos un ejemplo. En este caso, el victimario, pues, si es abogado, ¿él se puede autodefender o qué? Si no quiere otro abogado. Es que hay muchachos, les voy a hablar desde la experiencia. Yo he conocido abogados que han tenido procesos y les toca a otros abogados amigos defenderlos. Entonces yo diría que no.
Igual, o sea, si me preguntan por o sea, por el concepto jurídico, en este caso no lo tendría, o sea, no lo tengo aquí a la mano, no lo conozco, pero yo diría, muchachos, que no, por lo que les digo, porque como he tenido compañeros, pues, que trabajan con abogados y me dicen, no, es que tal abogado está siendo investigado por este caso y lo apoya otro, o sea, lo defiende otro abogado, entonces no les sabría decir si se puede o no se puede. O si el abogado que está siendo acusado acude a un amigo suyo porque no quiere, no sabría. No Ya. sabría. Ahí sí, muchachos, esas se las quedo Y de pues bien. sí es como lógico. Pues yo me he leído mucho el código, muchachos, y no habla nada de eso. Entonces yo diría que no. Sí, porque pasa a ser es como un investigado, ¿no? Sí, claro que sí. Pasa a ser sí un investigado, entonces no sabría pues decirles a ciencia cierta con el concepto jurídico, venga, no, es que yo puedo ejercer mi propia defensa. Sí, porque Lo que supongo que pasa si es un que hay médico varios, se enferma, él se puede automedicar, ¿no? Y eso que ni eso. Yo conozco médicos también, muchachos, que no, ellos consultan. Los médicos también se mueren, como dicen por ahí. Sí, ellos también consultan, supongo, ¿no? Es Claro. muy relativo eso. Sí, Ahora pues bien, porque es que muchachos. esa parte de la película sí me inquietó ahí, pues donde el mismo victimario fue el que se defendió y prácticamente se ganó ese proceso. Ya porque más adelante fue que le sacaron al sol, o como se dice, lo investigaron del todo, pero él fue el que se defendió. Sí, es verdad, pero yo creo que aquí en la ley colombiana pues eso no se podría hacer, el código no dice eso. Entonces igual se las debo. Lo voy a consultar porque también en mi, o en mi, también, en mi fase académica también me hice la misma pregunta y nunca la pregunté. o también de pronto, pues dependiendo del caso, hay que mirar también el caso. Sí, claro, igual ustedes sabrán que el sistema penal acusatorio es una copia barata del estadounidense. Entonces podría pasar. No lo sé. Sí, porque si es un caso por ahí sencillo y él es abogado del victimario, pues imagino que se podrá defender, ¿cierto? Pero si es un caso de pronto bastante complicado, pues no aplicaría ahí. Pues Pues todo depende del muchachos, caso. yo he conocido casos de violencia intrafamiliar donde el abogado es un teso en familia y otro lo asesora. Entonces, ahí se las cabe viendo. Ahora bien, muchachos, ya tenemos... vamos a hablar un poquito ya. Ya hicimos la recolección, el embalaje, entrevista, ya solicitamos cámaras, ya traímos No quiero que testigos. termine por nada hablar. Se leyeron la ley 06394 del 2004 que les dejé por ahí de lectura. O medio lo ojearon. Sí, sí, profe. ¿Cuál es esa ley? Compañero que dijo que sí. Me está buscando qué significa esa ley, ¿cierto? Pues escucho un boleo de teclado. Sí, se escuchan las tres. Muchachos, la ley 06394 es la ley de cadena de custodia o el manual de cadena de custodia. Para los que no lo han ojeado, les pido por favor que lo ojeen, porque ese Ah, manual pues fue escuchen. actualizado incluso en el año 2017, si no estoy mal. Muchachos, en ese manual les dicen cómo tienen que embalar, rotular y hacer solicitudes de análisis de cada elemento que usted se puede encontrar en una escena. ¿Cuál es el artículo que habla de los elementos materiales probatorios en la ley 906? Se los puse a leer también. Muchachos, ¿cuál es el artículo? Profe, ¿cuál profe? ¿Cuál? ¿Me repite, por favor? El artículo que nos habla de qué se considera elemento material probatorio y o evidencia física. ¿Qué se considera? Pues todo aquello que pueda aportar a una, como a Bueno, qué frecuencia yo, a una. sí, pero muchachos, recuerden que todo está en el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es el artículo que nos habla de eso? Muchachos, Profe, artículo eso, 275. eso no es la parte donde 275. habla que, profe, eso no habla de una sentencia que ordenan un relevo, una mejora de una caución por el juez, No, no, que no. tiene que ser en el tiempo establecido, en el término del tiempo. No es el artículo 202, profe. 275. Léanse el 275.
Porque es que hay en ese código, yo me acuerdo que decía Perdón, que espérame, si se no, estas son incumple las pues el convenciones término, probatorias. ¿Cuál es el se 202? condena a 10 salarios El mínimos. 202. Puta, yo porque tengo el 275. Algo 202. así. Espérame. No, espérenme un momentico que el 202 del Código de Procedimiento Penal habla de policía judicial. 275 del Código de Procedimiento Penal colombiano. Muchachos, 275, ya lo vi aquí, ya lo verifiqué. Para efectos de este código se entiende por elemento material probatorio de evidencia física los siguientes. Y empieza un boleo de apartes. Hasta el H se va eso. ¿Ya lo ubicaron? Aquí lo tengo, profe, ya. Profe, Bueno. pero es que el 394 que usted dijo hablaba de la indemnización de salarios mínimos que tenía que pagarle el demandado en caso de que no cumpliera, ¿cierto? Espere, busquen ley 06394. Ley 06394. Entonces yo tenía un concepto diferente entonces. Sí, 06394, que es el manual de cadena de custodia. El 275. Sí, 275. Ah, Ya. Es más, yo ese manual se los mandé por el grupo, ¿cierto? Sí, es que yo leí un poco de ahí. Eso tiene hasta el H, profe. Listo. El manual de cadena de custodia, muchachos, es importante que lo lean, por favor, porque para ustedes es vital saber cómo se embalan los elementos y qué se necesita para solicitar algún análisis del elemento. Entonces ahí le dicen cómo embalar una prenda con un fluido, cómo embalar sangre, cómo embalar semen, cómo embalar un arma de fuego, cómo embalar vainillas, cómo embalar proyectiles, cómo embalar cartuchos, cómo embalar armas blancas. Todo está ahí. Ahora les voy a poner. Tiene todas las instrucciones. Claro que sí, ahí les dicen coquito, muchachos, cómo se embala cada elemento. Les voy a Profe. poner un ejemplo. Dígame. Bueno, listo. Según el manual, ¿esa es como la forma correcta o es la forma por ley como se debe presentar el elemento? Porque si de pronto estamos en una situación donde no tenemos de pronto el recurso y vamos a pasar a ser recursivos, entonces no va a ser valedero el embalaje o qué. Muchachos, eso sí a la vez no. ¿Por qué? Si ustedes son policía judicial, se supone que tienen que tener todo el recurso, ¿cierto? Se supondría pues que tienen que tener todo el recurso. Hay elementos, muchachos, que por su naturaleza se tienden al deterioro, como cuáles. Documentos como la sangre. Un casquillo. No, muchachos, casquillo no, y eso pasa como el levantamiento. Vainilla. La vainilla es el cartucho percutido. El proyectil es lo que se libera de la vainilla. Y el cartucho es todo. Vainilla y proyectil. Muchachos, yo les pongo a hacer una actividad diligenciando formatos y veo casquillo y les doy casquillo a todos. Ahí nomás les dejo. Ahí nomás les dejo. Carnicería, casquillo de cerdo. Me dicen carnicería Sebastián Vasco. Y posiblemente después de eso, si los veo así, me van a decir el plástico, porque no me va a pasar ni el agua. Oye, ¿y el término ojiva no se utiliza en vez de proyectil? Pues es que ojiva es más militar. Claro que también lo de arriba es una ojiva. Sí. No, pero es que la ojiva es la que va después del proyectil, después de la vainilla. La ojiva es lo que sale del cartucho. Sí. Por eso es la que va después de la vainilla. Ojiva y proyectil es lo mismo. Lo que pasa es que sí, se podría relacionar, porque finalmente cuando uno recupera en un cuerpo esa cabecita, por decirlo así, pues uno recupera un proyectil. Pero también puede decirse ojiva. También, o sea, no hay problema. Ahora bien, muchachos, ejemplo con las prendas de vestir. Según el término, sí es como mejor proyectil, ¿no? Sí, es mejor proyectil. Es mejor decirle proyectil. Porque, muchachos, ahora les voy a poner otro contexto.
Ustedes no ponen lesión por ojiva disparada por un arma de fuego. Se pone lesión por proyectil de arma de fuego. ¿Sí ven? Y normalmente en las historias clínicas de diligenciamiento en el hospital ponen herida por proyectil de arma de fuego. Es más, tienen que empezar Sí, como sí, a esa es la asociarse con terminología, pues. algunas terminologías. Por ejemplo, ustedes en historias clínicas, muchachos, van a ver PAF. Ese PAF es proyectil de arma de fuego. ¿Sí ven? Y lo van a encontrar en muchos informes de medicina legal. Lesión por PAF, Tengo por una proyectil pregunta, de una arma de fuego. pregunta por vaga, arma de una fuego. pregunta vaga, profe. Sí, claro. Profe, tengo una pregunta vaga. Sí. Un ejemplo. Todo de un civil. Ujú. Bueno, Se te cortó. No te escuché hasta que dices sí. si yo tengo un altercado con un policía o cualquier pues entidad, si el hombre me Elkin, diere ahí se un lo ejemplo escucha en mejor, este Elkin. caso, por eso le digo que es vaga, él saca su arma y me pega un cachazo. Ahí le Ahí sí me escuchamos escucha. perfecto. Escucha hasta cachazo. Ahí sí me escucha. Ahí sí me Sí. escucha. Sí. Sí, listo. Entonces, si yo tengo un altercado pues con otra persona, digamos que no use eso, me pega un cachazo con un arma, entonces yo cómo puedo decir en el informe, me hirió con un arma de fuego o me pegó con un elemento contundente. Hay una herida, se pondría que hay una herida por objeto contundente. Entre paréntesis puedes poner empuñadura de un arma de fuego. Ah, ya. Sí, Porque pregunto porque finalmente pues no se me vino así como cuando un ocurrido. objeto convierte energía cinética en, en golpe, por decirlo así, pues finalmente lo que está usando es un objeto contundente. Y un objeto contundente puede ser una piedra, puede ser un martillo, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué pondríamos? Lesión por objeto contundente, entre paréntesis, empuñadura de un arma de fuego. ¿Listo? Profe, qué pena, tengo una Sí, pregunta ahí con respecto a esa que hizo el compañero Elkin. Claro. El tema ahí por tratarse de un arma de fuego no se puede determinar como tentativa de homicidio. La tentativa tiene otros parámetros para decirse que es tentativa. La primera sería que yo tenga toda la intención de lesionar, vulnerar o terminar con la vida de la persona a la cual estoy atacando, ¿cierto? Y que tenga efectivamente los medios efectivos para poder que la acción que yo estoy haciendo se torne en un riesgo inminente para la vida de esa persona. Ejemplo claro, si yo saco mi arma de fuego y la acciono en contra de algún ciudadano 3, 4, 5, 6 veces y la persona no fallece, pues claro que se constituye una tentativa porque tengo el arma de fuego, mi intención era matarla porque no le di uno ni dos, sino que le di 6, pero por cuestiones ajenas a mí, como agresor o victimario, esa persona no perdió la vida, pero mi intención o sea, concreta era cercenar o estaba acabar con rezado, su vida. Si yo le pego a estaba usted un rezado. puño, si yo le pego un puño y usted se muere, pues muy de mala yo, pero mi intención finalmente no era matarlo, era simplemente golpearlo. No, profe, pero si Eso le es dispara 4, preterintención, ¿sí o qué? Eso es preterintención. Eso ya sería más no una preterintención, sería un homicidio más bien culposo, porque no, se me profe, pero fue la mano. si le dispara 4 y 5 veces ya se llamaría la sevicia. Pero a lo que yo voy es que si se le disparo 5 veces, 4, 5, 6 veces, y él no muere, pues No claro muere. que me pueden poner el homicidio en grado tentado, porque tenía los medios, tenía la intención, pero por un evento ajeno a mí, esa persona no fallece, ¿cierto? Sí, pues Entonces, porque era visco, tiene mala puntería. no, yo le pegué los 6, pero ese man sobrevive de milagro. Los milagros existen. Estaba rezado. Estaba rezado y Está sobrevive. rezado. Entonces, a eso es Matriz. a lo que quiero que se contextualice. Ahora bien, ya, con el tema de cadena de custodia, muchachos, pues es el tema de que lean cómo se embala cada uno de los elementos. Si yo encuentro un líquido al presumiblemente semen en un condón, pues yo no voy a llevar el condón efectivamente al almacén de evidencias a decirle, ay, le dejo ese paquete, porque ese material se va a perder, se descompone, es un biológico y obviamente se va a descomponer. Entonces, ¿cómo llevo yo ese condón? Porque ese condón trae evidencia doble. ¿Por qué creen ustedes que trae evidencia doble?
trae evidencia del hombre y de la otra persona, de la víctima y el victimario. Claro que sí, porque dentro del contenido del condón, valga la redundancia, pues trae semen o trae fluido seminal o preseminal de del victimario, y por fuera en su recubrimiento externo trae posiblemente ADN de la víctima. Entonces, es el hecho de cómo embalo yo esa vaina, cómo embalo una camisa impregnada de sangre, cómo embalo un CD, cómo embalo un arma de fuego. Ejemplo Una claro de las armas de USB. fuego. Ejemplo claro de las armas de fuego, muchachos. Yo no puedo embalar un arma de fuego sin antes cerciorarme de que el arma esté completamente descargada, bajar el proveedor, poner el proveedor al lado y poner los cartuchos al lado. Yo no voy a meter eso así para que la persona que efectivamente vaya a hacer el análisis después en el laboratorio pegue un tiro con la pistola. No, Ahí y les es que dice qué obviamente tienen que hacer. Le dicen, mire, descargue el arma de fuego. Los proyectiles van a un lado, las vainillas van a otro. Es más, muchachos, en el manual de cadena de custodia dice que los los cartuchos pueden ir juntos, pero las vainillas separadas. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que los yo no sabía cartuchos sí eso. pueden ir juntos en la misma bolsa, pero las vainillas tienen que ir en contenedores diferentes? Porque O pensaría yo sea, que los cartuchos no han sido accionados y las vainillas ya fueron algo ajá. que fue accionado. Por eso Pero pensaría. no tendría coherencia lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Profe, pienso yo, ¿no? Claro, Que al cuéntame. momento de ingresar las vainillas, los cartuchos a la recámara, de pronto puede quedar una huella y al dispararlas, pues ya si se untan de pólvora y se pierde las huellas, ¿o qué? Va por Profe, ahí. porque yo diría Va- que la balística va a analizar también la percusión del fulminante del cartucho, o perdón, Muchachos, del percutor al fulminante. yo les explicaba algo, y es que las armas de fuego, así sean de la misma marca y referencia, dejan un estriado diferente, dejan unas marcas diferentes por acción de la máquina al Claro, momento de sí, hacerlas. ¿Lo sí, sí, recuerdan? Sí, sí, claro, sí, profe. sí. Sí, profe. Listo. Porque el manual de cadena de custodia nos habla de que los cartuchos van juntos y las vainillas separadas. Porque los cartuchos básicamente, pues si tienen un roce entre ellos, pues no va a pasar nada, porque no están percutidos. Pero las vainillas, si tienen un roce entre ellas, como tienen puntas, se van a empezar a rayar. Y se van a empezar a perder entonces muestras características del arma de fuego. ¿Sí ven? Crean o destruyen evidencias falsas o no. Claro que sí, entonces empieza a haber un rayado en las vainillas, empieza a haber un Claro, rayado claro. en el reborde, en lo que ustedes, o en lo que todos llamamos culote, pues, pero es el reborde, entonces va a haber un rayado en el reborde, se va a perder elementos ahí, ¿cierto? Entonces por eso dicen que las vainillas van separadas. Ahora bien, Sí. les han hablado de cómo se embalan elementos de la misma clase y tipo. O sea, un ejemplo, cabellos. No, vamos a hablar en este caso, vamos a seguir con armas de fuego para que me lo entiendan. Ustedes como policía judicial identifican tres pistolas Glock, encuentran una Jericho y encuentran una Córdoba. ¿Sí o no? Vamos bien hasta ahí. Era Tenemos tres caleta. Glock, una Jericho y una Córdoba. Ahora bien, las meterían todas juntas en un contenedor diferente, los cartuchos de todas las meterían juntas ahí porque son 9 milímetros. ¿O qué? No, yo pensaría que deberían de ir separadas, más que todos los cartuchos de cada arma. A eso voy. La Jericho, la Glock y la Córdoba son 9 milímetros. ¿Cierto? Sí. Vamos bien hasta ahí. Encuentro efectivamente, después encuentro una Colt .45, ¿sí o no? Entonces ya tengo Caleta. tres pistolas 9 milímetros y tengo una Colt .45. Meto todo eso junto, o sea, meto las vainillas y No. los cartuchos y las pistolas todas juntas, o cómo separo esa vaina. No, se tiene Pues que ir por embalado marcas, puede. separado. Muchachos, Todas van separadas. los cartuchos pueden ir juntos, menos los de la Colt 45. Porque los cartuchos de 9 milímetros sí, pues porque todos son del básicamente mismo son los calibre. mismos, O sea, si se pero la habla de los cartuchos, .45 cambia su calibre nominal, entonces toca todos son meterla a otro del lado. mismo calibre. Claro, se puede asociar el mismo calibre,
pero si llega Claro, otro pero lo que calibre, no pues tengo cambia, que meterlas separadas. Entonces podría poner ejemplo. Encontramos 45 cartuchos de 9x19 para Velum y encontramos 20 cartuchos de .45. Miren que estoy metiendo los cartuchos de las 3 armas de fuego 9 milímetros en un solo contenedor, pero estoy metiendo las de las Colt en otro contenedor. A eso me refiero. ¿Sí ven? Entonces pasa lo mismo con armas de fuego. Ejemplo, fusiles. Resulta que encontré un montón de fusiles Galileis, esos 5.56. en este caso sí se 5.56. pueden embalar Profe, las 3 col. profe, qué pena, tengo una pregunta con respecto a la munición de las armas. Claro. Sí es recomendable meterlas todas juntas, teniendo en cuenta que de pronto esas armas pudieron ser manipuladas por varias personas, pueden haber quedado varias huellas en la diferente munición de cada arma. Las armas de fuego, muchachos, se embalan de manera diferente. A lo que quiero llegar es con los cartuchos, ¿cierto? Sí, yo le estoy preguntando el tema Con de la los munición de los calibres. cartuchos. Con los calibres. Ustedes saben por qué se dejan las huellas en los elementos que tocamos. ¿Qué son las huellas? ¿De qué se producen? Sí, no tiene nombre todo raro, profe, ahí. ¿Sudor qué? Muchachos, es grasa. Las huellas se Gracias. quedan impregnadas por grasa. Entonces, a veces no es tan viable buscar registros dactilares en cartuchos percutidos porque la deflagración del fulminante hace que la grasa se queme. Entonces ahí no hay mucho que buscar. En cambio en los cartuchos sí se puede encontrar. Pero también depende. Muchachos, es que todo en esto depende. Ahora bien, resulta, pasa, sucede, acontece que hay una escena de un homicidio con un revólver. En el revólver se identifica efectivamente el arma homicida y se lleva. Muchachos, en esos cartuchos sí podría encontrar huellas dactilares de la persona que lo manipuló. Sí, claro, ¿Por qué? porque esos cartuchos todavía no han sido percutidos. Exactamente. Y al ingresarlo al tambor del arma, al tambor del revólver, de una u otra forma va a dejar la huella impregnadas, no sé que haya sido con guantes. Exactamente. Eso es. Eso es, muchachos. Profe, Dígame. yo tenía una pregunta con respecto al tema de los homicidios, que de pronto en cualquier momento a uno le pueda suceder Sí. y se pueda traspapelar con ese tema. Si uno llega a un lugar de los hechos o a una escena del crimen y uno observa que esa escena del crimen ya fue alterada, ¿cierto? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir ahí, en ese caso? Muchachos, deja registrada efectivamente que se presume que la escena fue alterada. Y ya. Y explicar después en juicio por qué se considera que la escena fue alterada. Eso es, muchachos. Ahí no se puede hacer nada más. Procesar la escena igual, dejando constancia de que posiblemente sí fue alterada. Ejemplo claro. Tenemos un homicidio con una persona que resulta que hay unas marcas de arrastre en su cuerpo por toda la casa. O sea, las marcas de arrastre es que yo arrastro el cuerpo y se llena de sangre a la casa, ¿cierto? Ahí yo puedo decir que efectivamente la escena fue alterada. ¿Por qué? Porque esa persona posiblemente no murió ahí, sino que fue arrastrada. Aunque también puede ser producto de la comisión del delito, o sea, que el mismo victimario haya arrastrado a la víctima. Pero también puede entrar un tercero y alteró la escena. Entonces se tiene que dar constancia de que efectivamente se presume que la escena fue alterada. Para eso tiene que hablarse con el policía de vigilancia, tiene que hablarse cuánto tiempo pasó desde el momento de la llamada hasta que llega la policía, cuánto tiempo duró la escena desprotegida, porque viéndolo así, muchachos, todas las escenas de homicidios en la ciudad son alteradas, si le ponemos un poquito de lógica. Porque no podemos pretender que apenas hay un homicidio, pues el policía llegue en un minuto ahí, pues, y señalice y acordone. No, ahí entran los chismosos, entra la gente pateando vainillas, entra la gente robándose los elementos, entra la gente robando la billetera al muerto, el celular, la cadena de oro, el reloj. Y ya el solo tocar el cadáver, muchachos, es alterar la escena. ¿Sí ven? ¿Sí ven, muchachos? Es eso. ¿Qué más podemos ver de recolección de elementos?
Pues muchachos, básicamente para hacerles un resumen muy general de todo lo que hemos hablado en la reunión de hoy es tener claro el manual de cadena de custodia, muchachos. Eso es vital e importante, que tengan claro el manual de cadena de custodia, cómo proceder ante cualquier elemento, cómo evitar que el elemento se pierda. Porque muchachos, ¿han leído el registro de continuidad? Muchachos. Muchachos, ¿cuándo se rompe la cadena de custodia? No nos acordamos, díganos. ¿Cuándo se rompe la cadena de custodia? Muchachos, la cadena de custodia se rompe con una orden de juez. Pero ¿cuándo se rompe entonces el rótulo de cadena de custodia y cuándo se abre el elemento? O sea, ¿yo cuándo puedo llegar a abrir el elemento para ver si lo que yo recolecté es lo que hice en el formato y no otra cosa? Cuando el juez da la orden. Solamente. Sí, porque él es, pues ahí es donde como se destruye o prácticamente. Muchachos, yo le tengo que pedir una No, orden a un juez. Escúchame, se yo le rompe tengo que pedir... la cadena de custodia cuando alguien no ha autorizado la toma, digo yo. Muchachos, yo tengo que pedirle permiso a un juez para romper un rótulo de cadena de custodia y un cadáver para hacerle una necropsia médico-legal. No es cuando ejerce alguna duda, profe. No, muchachos. Cuando yo rotulo un elemento, les voy a poner el ejemplo claro de las armas de fuego porque es lo que más se ve. Yo embalo como investigador el arma de fuego. Le pongo su rótulo de cadena de custodia, le pongo su registro de continuidad y la llevo al laboratorio o al almacén de evidencias. ¿Cómo hago yo para no romper el rótulo de cadena de custodia y poder examinar el arma de fuego? Si no puedo romper la cadena de custodia. Muchachos, la respuesta es clara, concisa y precisa. La cadena de custodia o el rótulo se puede romper, pero hay que dejar constancia en el registro de continuidad y poner un nuevo rótulo. ¿Y quiénes son los únicos que la pueden romper? Los peritos, los que van a examinar el elemento. Y tienen que poner efectivamente cuando lo abren, tiene que ser que lo mismo que esté en el rótulo al momento de recolectar sea lo mismo que ellos abran. O sea, a mí no me van a poner en el rótulo 01 pistola Glock 9 milímetros de color negro con empuñadura negra y yo abro esa vaina y me va a salir un revólver 38, un 38 especial. Ahí no hay cadena de custodia y se pierden los principios de la cadena de custodia, que uno de ellos es que el elemento sea el mismo, tenga una mismidad. Entonces, cuando el perito abre, que si aparece una Glock, pues en la caja aparezca una Glock. Y que cuando él lo cierre, tiene que poner que efectivamente cerró una Glock y que se rompe el rótulo de cadena de custodia porque se necesita hacer un análisis al elemento material probatorio. ¿Sí ven? Y cuando ustedes reciban el elemento, después de abrir la caja, tienen que poner efectivamente si ven que el rótulo está dañado, si está abierto, si está mal sellado. Eso hay que ponerlo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo claro. Yo funjo de personal de traslado de un elemento. Resulta que yo abrí la pistola y la cambié. Pero le entrego la caja a uno de ustedes y nadie se percata de que la caja estaba mala o estaba roto el rótulo. Pero uno de ustedes me firma, hágale que yo le recibo, todo bien. ¿A quién le van a achacar ese cambio del arma? ¿A mí o a usted que me recibió? Yo que le recibí. Claro, porque yo voy a decir, venga, ahí me van a decir, venga, ejemplo, Fernando Madrid me dijo que usted había tenido el elemento y que se lo entregó con la caja mala. Yo le voy a decir, vea, Fernando Madrid me recibió acá, que la caja estaba bien, eso fue él. Si Fernando no me fijó, no es problema mío, él ya me firmó el recibido. ¿Sí ven? La importancia de la cadena de custodia. Y de revisar el contenedor, de revisar los formatos, de revisar el rótulo, de revisar el formato de continuidad. ¿Sí ven? ¿Cómo se embala uno de facilito? Eso, muchachos, es lo que quiero que entiendan en esta materia. Que uno por algo muy pequeño se pega unas embaladas que uno no se imagina. Y después le toca salir a explicar en juicio.
Y después tome para que lleve. Y después tome su canazo por alteración de elemento material probatorio. O sea que ahí sí pasa el investigador a ser investigado. Claro que sí, le compulsan copias. ¿Por qué? Por no revisar. Por no revisar, muchachos. Muchachos, ya para ir cerrando, ¿tienen alguna otra pregunta sobre la recolección de elementos? ¿Quisieran que habláramos de cómo se recolecta otro elemento? ¿De cómo se hace el tema del traslado del elemento? Si quieren, la próxima clase, muchachos, vemos formato por formato de policía judicial como para que tengan una idea de cómo se llenan. Si quieren, van mirando todos en la página. Primero, muchachos, de tarea para el próximo viernes, leerse el manual de cadena de custodia. Después de ahí vamos a empezar a revisar los formatos y cómo se llenan los formatos. El único que no les diré cómo se llena, muchachos, es el FPJ10 porque, muchachos, es muy largo. Y nos vamos a quedar Sí, es muy 3 largo. horas. Son 10 hojas, son como 6 hojas. Nos vamos a quedar toda una clase viendo FPJ10. Entonces, van a leer el registro el manual de cadena de custodia, van a leer los principios de la cadena de custodia que están actualizados, principios de cadena de custodia, embalaje de algunos elementos, van a sacar un listado de qué formatos de policía judicial ahora el manual de cadena de custodia y los vamos a ver el viernes. ¿Listo? Profe, ¿nos puede hacer un favor y por WhatsApp nos envía el listadito de la tarea? Claro que sí. Muchas gracias. Se los envío ahorita en un audio, ¿listo? Bueno, señor. Listo, así quedamos entonces, muchachos. Esa es la tarea, leer el manual de cadena de custodia, leer el manual, mirar qué formatos de policía judicial se necesitan y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase y leer los principios, ¿listo? Profe, una cosita. Listo, profe. ¿Qué cosita? Muy interesante lo que usted dice de los formatos, cómo se diligencian, porque pues, nosotros trabajamos con el profesor Fabio, pero la realidad es que él colocaba a llenar el formato y muchos cometimos demasiados errores, inclusive quedaron muchas dudas acerca de cómo se llenaban y de pronto él no entendió que la mejor forma de nosotros aprender era que él cogiera el formato como tal, nosotros coger el mismo formato y él empezarlo a llenar, porque él era el que sabía y nosotros directamente llenar el de nosotros para de una vez despejar dudas, no haciendo un formato en el cual hay muchos errores y de pronto él a lo último nos va a decir, bueno, es que aquí se cometió este error, eso está malo, aquí no va esto, sino de una vez ir al grano, que usted tan amable llene el formato, nosotros con el formato en la mano, miramos cómo lo llena y yo sé que a nosotros nos va a caer el aprendizaje de cómo se llena ese formato, inclusive lo podemos guardar, me parece muy buena la idea, profe. Sin más preámbulos, un pastel. De una. Profe, Sí, se va a hacer. sí, para la próxima clase, pues más o menos qué formatos iríamos a llenar y yo creo pues que cada uno como tenerlo y de forma de que también si tenemos alguna duda en el momento de llenarlo, pues de ahí la vamos despejamos. respondiendo. Muchachos, ustedes me cumplen y yo les cumplo. Si yo veo que la mayoría, cuando vamos a tratar de hacer esta reunión, miremos a ver si la coordinamos para el próximo domingo también, para que la mayoría pueda. Pero si yo veo, muchachos, que nadie conoce del manual de cadena de custodia, muchachos, continúo esto y dejo el tema como visto. Listo. Porque yo no puedo ponerme a explicarles un montón de cosas, muchachos, que les dejé de tarea para leer y que no leyeron. Entonces, ustedes me cumplen, yo les cumplo, ustedes leen lo que les dije que leyeran, lo que les voy a pedir que lean, y yo me comprometo, muchachos, a explicarles formato por formato de los más relevantes, cómo se hace. Porque, por ejemplo, una inspección a vehículo, muchachos, posiblemente nunca la hagan, entonces, ¿para qué desgastarnos Un formato. se me va, en una inspección a vehículo? Profe, qué pena, ¿usted me podría repetir qué es lo que tenemos que leer? Manual de cadena de custodia y qué más tan amable. Leer. Enseguida nos mandan la tarea. Sí, pero se los voy a recordar aquí. Leer los principios de la cadena de custodia. Cómo se embalan todos los elementos que hablan del manual de cadena de custodia. Qué formatos se hablan en el manual de cadena de custodia para llenar. Y ya, eso es. ¿Listo, muchachos? Listo, gracias. R, profe.